poniendo esto en contexto, Silvia, te escucho, ¿dónde estás a esta hora? Hola, ¿cómo están? Yo les vengo a guardar la fiesta de la gringa, que estaban ahí pasándolo a todo chancho allá en el aeropuerto. Pero bueno, hay que contar las noticias como están. Y claro, José, como tú lo mencionabas, ha sido muy importante conocer lo que ha dicho la Contraloría, sobre todo hoy día, que va a ser un día bastante importante en este ente fiscalizador, porque además de la suspensión o el congelamiento de la toma de razón de los contratos con las fundaciones, también hoy día el ministro de Vivienda, Carlos Montes, va a tener que entregar todos los antecedentes relacionados a Democracia Viva y también los convenios que tuvo con la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta. Ese es uno de los temas y que por supuesto ha puesto entredicho a las distintas ONG que han trabajado a diario en nuestro país y que ha generado también un cierto malestar de que efectivamente qué es lo que va a pasar con ellos, con los trabajos que se van a realizar y también cuál va a ser el plazo. Al menos dicen que dentro de 15 días se tiene que ver si efectivamente existen irregularidades. Ese es un tema. El otro, que también es muy relevante, se van a investigar las campañas políticas que fueron, al menos para el plebiscito de salida, que buscaba el apruebo o el rechazo también a la propuesta constitucional pasada. ¿Y por qué? Porque Democracia Viva, con su fundador y director ejecutivo Daniel Andrade, habían participado para ser parte de los chequeos y sobre todo rendir las cuentas de las distintas sociedades civiles que habían trabajado en esta materia. Joycer, Felipe Joycer, quien fue el coordinador de esta campaña de la Corporación Aprueba por Chile, envió una carta al Consejo para la Transparencia asegurando que esto se había rendido completamente bien. Aún así, el CERVEL dijo que se va a investigar a esta persona, a las campañas de Aprueba por Chile. Nosotros estamos en el Partido Socialista porque llegaron los presidentes de los distintos partidos del gobierno del presidente Boric. Nos vamos a acercar acá con Leonardo Cubillos. ¿Cómo está? Hola. Buen día, representante del Partido Radical, para conocer esta noticia también que va a conocer el Servicio Electoral. Se va a investigar la campaña del apruebo, los montos que fueron rendidos también por Democracia Viva, que fueron el 18 de octubre del 2022, que estaban ahí con un total de 51 millones de pesos. ¿Cómo ustedes se enteran de esto? Y si me puede contar un poco cómo se rindieron finalmente las platas para conocer todos los antecedentes. Bueno, primero que nada, saludar a Karen y a José Antonio que están en el estudio. Aquí hace un poquito de frío, no tanto como otros días, pero estamos aguantando. Mira, para nosotros es frustrante, por supuesto, y desilusionante todo lo que está pasando. Lo que siempre hemos pedido es que no se haga una casa de brujas, que si hay responsabilidades, estas responsabilidades son individuales, no son colectivas. Aquí se está afectando a instituciones, la imagen de instituciones, y eso es lo que nosotros tenemos que precaver. En primer lugar, respecto de el financiamiento de la campaña, nosotros como Partido Radical, en mi directiva, en mi caso, nosotros asumimos casi al final del proceso, pero sin perjuicio de aquello teníamos coordinación, por lo menos los partidos, coordinación logística de campaña con Felipe Hauser, que era el coordinador de Apruebo por Chile. Y en ese contexto es que cualquier financiamiento que eventualmente implicara alguna actividad, por lo menos en el caso del Partido Radical, que puedo hablar por mi partido, nosotros decidimos hacerlo directamente con nuestros recursos, también con recursos que hicieron algunos militantes. Nosotros rendimos directamente al CERVEL y bueno, nuestra cuenta afortunadamente está aprobada totalmente. No puedo decir, porque nosotros no conocimos ni formábamos parte ni directa ni indirectamente de la administración de la coordinación que llevaba Felipe Hauser en este proceso. Por lo tanto, como partido, yo desconozco en detalle cómo se manejaban los recursos, cuántos recursos recibieron o cómo se distribuyeron. Ahora, creo importante, ante este manto de dudas que ha salido, que las personas a cargo de estas instituciones salgan y expliquen a la ciudadanía claramente respecto de las circunstancias que se están dando. Esto evita los mantos de duda, evita las presunciones y también le genera certeza a la ciudadanía. Yo creo que hoy día se ha generado bastante amplitud respecto de hechos que hemos ido conociendo. Vuelvo a insistir, a veces, y se ha dado en muchos casos anteriores, se despluma la gallina, se tiran las plumas al cielo y después cuando salen los resultados, por supuesto, nadie pega las plumas. Eso no quiere decir que estoy exculpando a alguien, sino al contrario, yo creo que las responsabilidades son individuales y hay que hacerlas efectivas. José, antes de que tú te incorpores también en estas preguntas, yo tengo acá el correo electrónico que mandó Democracia Viva, que fue, fue el 18 de octubre del 2022 a las 23:56 minutos. Quien mandaba ese mail era Daniel Francisco Andrade,
su mail, por supuesto, decía: estimados señores y señoras de la División de Fiscalización del Gasto y Propaganda Electoral del CERVEL, y estimada Mónica Rivera Romero y Carmen González, por intermedio del presente correo electrónico en representación de la Fundación Democracia Viva, cumplo con adjuntar nuestra completa rendición del gasto electoral y también las donaciones recibidas en campaña conforme a lo que la ley establece dentro del plazo legal del 18 de octubre del 2022. Incluso en este mail que yo tengo se adjunta una tabla de gastos que incluye los links de todos los comprobantes de gasto y una tabla de donaciones cuyos comprobantes se encuentran también disponibles en un drive. Y quedo atento, dice Daniel Andrade, y por supuesto, esta suma es un sinnúmero de fundaciones que están acá, que entregaron a título personal también, y da un total de 51 millones de pesos. ¿Y los 31 millones? Claro, claro, ahí hay una diferencia de plata que uno tendría que comenzar a buscar. Ahora, gracias Silvia, gracias también ahí al entrevistado. Sí. Hay mucho que hablar y el panel es bien completo. Yo solamente quisiera poner sobre la mesa lo siguiente. Yo creo que aquí hay que hacer una puntualización respecto de que nadie, o al menos no yo, sataniza el trabajo de las fundaciones. Ese no es el tema. El tema no es la relación entre el Estado y las fundaciones, porque eso es digamos, desde que el hombre es hombre, digamos. O sea, en un Estado subsidiario hay muchos servicios que el Estado no puede prestar desde el punto de vista incluso constitucional, y busca la ayuda de la sociedad civil organizada a través de fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Ese no es el punto. Tampoco me parece que sea una mala señal que un partido cree fundaciones para tener presencia territorial o influir en ciertas decisiones electorales. O sea, los partidos pueden crecer si ellos financian de alguna u otra manera. Lo decía ayer Winter, creo. Bueno, los partidos crecen a partir de esto. Ese no es el punto. El punto es el siguiente. El punto es si estamos frente a una nueva forma, ¿cómo decirlo? No sé si legal o oscura o extraña de financiar campañas electorales, y si las fundaciones de determinado partido se están sirviendo del erario público. Ese es el punto. Porque han salido todas las semanas y no, es que las fundaciones son buenas, algunas son muy buenas, otras no tan buenas. Nadie está cuestionando a las fundaciones. Tampoco creo que haya que discutir en esta mesa la relación entre lo público y lo privado, porque la verdad que en el modelo constitucional que tenemos no queda de otra, digamos. El punto es si efectivamente hay fundaciones hoy día que sirven para pagar campañas electorales y pagar campañas electorales con platas públicas. Eso es lo que creo que deberíamos discutir en el fondo. Es una opinión personal, a lo mejor ustedes tienen otra. Estamos con Mauricio Morales y con Alberto Prea. Sí, hola, Mauricio, bienvenido. Bienvenido. Hola. Bueno, y Mauricio, a lo mejor entender bien, a propósito de lo que dice José, ¿cómo parte todo esto? Al parecer hubo un despliegue territorial por parte de RD o del Frente Amplio y con estas fundaciones, organizaciones, y después, bueno, llegan al gobierno y se produce como una duplicidad. Para entender bien cómo parte. Sí, bueno, todo esto partió con una denuncia de funcionarios públicos de la Seremía de Antofagasta de Vivienda, en que señalan algunas dudas, observaciones que tenían respecto al traspaso de recursos de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a esta fundación denominada Democracia Viva, ¿verdad? Por ahí comenzó, y adicionalmente esto es puesto a la opinión pública por un medio de circulación local. De ahí arranca, ese es el origen de lo que sabemos hasta ahora, de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el punto acá? Respondiendo a tu pregunta y complementando lo que decía José Antonio. Nosotros estábamos acostumbrados, a partir de los casos Penta, Soquimich, a que los empresarios influyeran, entregaran recursos a representantes y que esos representantes finalmente votaran los proyectos de ley en función de lo que ese empresario quería, vía boleteros o vía directo, o vía un raspado de la olla, como le queramos llamar. Ahora estamos viendo una figura distinta en que hay recursos públicos involucrados, que se transfieren a fundaciones, y esos recursos, al parecer, irían para propósitos privados, particularmente en materia de financiamiento de campañas. Es un flujo distinto. ¿Cuál es el problema para el gobierno? Que cuando hay recursos públicos involucrados en medio de una crisis económica, eso muy probablemente sea interpretado por la ciudadanía como la pillería, el aprovechamiento, el desfalco, entre otras cosas, y estoy seguro que les va a mellar la aprobación. Mauricio, aunque no hubiera crisis, las platas públicas no se pueden usar para fines electorales. Pero más es aún, así. Claro. Sí, es que desde el punto, estoy de acuerdo, desde el punto de vista de la opinión pública, la corrupción es mucho más dañina para un gobierno cuando convive
con crisis económica que cuando no convive con crisis económica. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si todo esto se comprueba, que a la luz de... No es un juicio mío. Voy a dar un nombre. Garín, ¿no? Renato Garín, parlamentario. Y Qué miedo, dije. No, está bien. Y ex militante, ¿no? Sí. Disparó, pero... De Revolución Democrática. Porque del partido. conoce además de cerca, Entonces, claro, él ha dado varias entrevistas. Usted podrá creerlo o no, pero contó con lujo de detalles. Y en el fondo y en resumen, lo que él señala es que aquí estaba construido un mecanismo. Este era el mecanismo de recaudación de Revolución Democrática. Claro, y Andrade el captador. Y fue valiente. Lo dice él, Sí. Y lo dijo en más de una entrevista. Entonces, si eso se ratifica, porque aquí está corriendo la investigación política, pero lo más importante, la investigación del Ministerio Público. Están los fiscales detrás, en más de una región. Esto ya dejó de ser solamente Antofagasta. Es gravísimo porque esto es robarse la plata de la gente. Yo no digo que haya un robo bueno y un robo malo, pero mira, en el pasado hubo varios escándalos por financiamiento ilegal de la política. Pero por último, en algún momento se financió ilegalmente la política, pero de empresas que financiaban su partido. Pero no estaban usando plata de la gente. Y todos los partidos. Porque fue transversal. Pero a lo que voy es grave, es plata de vivienda. De vivienda. En el momento que tenemos una crisis de falta de vivienda. Claro, por eso te decía que el flujo es distinto y arranca con recursos públicos involucrados. Y como toda crisis de corrupción tiene más o menos 3 fases. Primero está la fase política, estamos en esa, en que se produce incluso la crueldad, en el sentido de sindicar a una persona como la gran responsable, en este caso Catalina Pérez, deslindar o enfocarse solamente en ella. Incluso hubo presiones para que ella hiciera un punto de prensa casi como un harakiri personal con el fin de aislar el foco. Ella no estuvo dispuesta y por lo tanto el conflicto siguió creciendo. Y esta fase política es seguida por la fase judicial. Yo estoy dentro de lo malo, hay una cuestión buena dentro de todo esto. ¿Cuál? Que es que las instituciones neutrales o instituciones de control entraron casi simultáneamente en funcionamiento. ¿La Contraloría? La Fiscalía, el Consejo para la Transparencia, el CERVEL y la Contraloría. Ahora, respecto a la Contraloría, mira, también no nos metan el dedo a la boca, porque la Contraloría para todos los actos la toma de razón, pero todo eso es ex ante. O sea, además la Contraloría cuando primero no tiene la capacidad de llegar a todos los convenios, sino que solamente algunos de ellos por de 200 millones para claro, por ejemplo. Y en segundo lugar, la Contraloría, y ahí yo estoy con el Contralor, porque lo decía, no tengan expectativas desmedidas respecto a lo que la Contraloría consiga. Porque la Contraloría lo único que hace es decir, ya está este convenio, lo cruza con la legislación vigente y dice, ya está así, todo en regla, no hay ninguna contradicción, ya está. Pero la Contraloría no va a terreno a ver si efectivamente la tubería que puso la fundación vale 500 millones, 600 millones, 700 millones. Es decir, el control de la Contraloría, valga la redundancia, es ex ante, no es ex post. Entonces, todos creemos que parando los contratos, salvación total. No es así. Ahora, y se perjudica a mucha gente también parando, porque hay gente que depende... Claro, es como la quimioterapia. Sí. Ayer leía tu tuit, explícame un poco eso, porque es una analogía muy buena, Claro, Mauricio. porque si la Contraloría para o no... Ahí Alberto tiene el concepto de la no toma de razón, entonces pueden caer justos por pecadores. Claro. Es decir, pueden caer fundaciones que están haciendo muy bien su trabajo y otras que no lo están haciendo bien, y eso funciona como la quimioterapia. Es decir, cuando te hacen quimioterapia te matan las células buenas y las células malas. Sí, a mí me llama mucho la atención, Alberto, también te saludamos en este panel. Hay muchos temas que conversar. A mí me llama mucho la atención el tema de cómo están funcionando estos convenios entre el Estado y también entre fundaciones. Hay una nota, de hecho, de Exante, que se publica el día de ayer, en donde muestran que hubo un explosivo crecimiento de los tratos directos en el Ministerio de Vivienda en el año 2022, algo que no se veía hace muchísimo tiempo. Generalmente, obviamente, las licitaciones son mayores que los tratos directos, pero el año 2022 fue distinto, año que coincide además con este convenio con Democracia Viva. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos analizar esto? Porque desde mi punto de vista, una licitación pública es lo que se debería hacer siempre para tener la transparencia de cómo funciona cierta fundación o entidad privada o lo que sea, y también se puede acreditar la experiencia, la trayectoria de alguna fundación, porque además sabemos que después de firmar este primer convenio, el giro de Democracia Viva
cambió a construcción después del primer convenio. ¿Por qué se está haciendo contrato directo en estos momentos? A ver, escucha, hay tanto que decir. Y yo creo que lo primero que uno debe decir es que esto no nos debiese sorprender, para nada. ¿Y por qué no nos debiese sorprender? Porque recuerdo el año 2011, Alejandra Pizarro, Comunidad de Organizaciones Solidarias, dijo, ojo, se creó una nueva ley de participación ciudadana, va a haber una explosión de fundaciones, creemos estándares de transparencia obligatorias para las fundaciones, que hay obligación de rendir recursos, estados financieros auditados, etc. Estamos en 2023. Año 2016. Cambio de reglas de la política. Ahora la política se va a financiar desde el Estado, los privados ya no lo van a poder hacer empresas, etc. No quiero ser autorreferente, pero que dijimos mucho. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. No lo van a hacer a través de empresas, lo van a hacer a través de fundaciones. Busquen las declaraciones de varias fundaciones. ¿Pero por qué por trato directo? Porque el trato directo funciona solamente en ciertos momentos de emergencia. Esto ni siquiera es un trato directo, esto es peor que un trato directo. El trato directo está regulado por la Ley de Compras Públicas. Ahora, que es bien... La regulación deja espacio, digamos, pero está bien. Todo deja espacio, regulado, pero emergencia, especialidad, continuidad del servicio, precio, etc. Siempre continúa el servicio, fíjate tú. Pero yo me puse... No, espérate, si yo leí la ley. Es que no nos metamos al... para poder explicar nomás y después quizás nos metamos al trato directo, que uno puede ser muy crítico de aquello. Acá tenemos algo peor. Tenemos en la ley de presupuesto una partida que es del Ministerio de Vivienda, que tiene una glosa, que es un programa que es para asentamientos precarios, ayudar a los más pobres de Chile. Y que dice... Usted, Ministerio de Vivienda, le puede transferir a los municipios para que apoyen a los campamentos. Directo. Aplausos, directos. Parece muy bueno, ¿no? Claro, muy rápido. Muy rápido, un poco efectivo. burocrático. Pero después, si uno lee la letra chica, el asterisco que está abajo de la glosa dice, también lo puede hacer a organizaciones de la sociedad civil. Y ahí sonamos. Y ahí sonamos. Y sonamos también porque no se requiere ninguna trayectoria. O sea, en este caso no Democracia Viva lo que hace es proselitismo político con platas públicas. Es haber tenido una fundación en campamentos para obtener votos. ¿Por eso se mete ahora el tema de apruebo por Chile? Por supuesto. O sea, a mí me llama mucho la atención lo que hace Felipe Hoyser, porque Felipe Hoyser nadie le pide que mande la carta al Servicio Electoral y al Consejo de la Transparencia. Pero él manda una especie de autodenuncia. Eso te iba a preguntar, es como una especie de autodenuncia. Él dice, investíguenme. De hecho, yo lo escuché ayer en la tarde, dijo, sí, yo voy a colaborar porque en realidad yo no tengo nada que ocultar. Hace un reconocimiento tácito de que efectivamente había un mecanismo que funcionaba a través de la fundación. Exactamente. Ahora, a mí me llama la atención, y quería preguntarle a Mauricio, la postura del presidente. Vamos al presidente, porque el presidente ha hecho un tránsito en su narrativa. Del caiga quien caiga, no sé si lo dijo él o alguien como él, pero era como la primera etapa, era el, no, mira, todos. Y ayer, luego del giro del Contralor, el presidente, no sé por qué razón, sale como a blindar de alguna manera a la Seremía del Maule y a la delegación del Biobío. Sí, luego de haber dicho que no metía la mano a fuego por nadie. Claro, el presidente... Entonces, yo no entendí si... De hecho, se enojó cuando dijo, ¿de qué la están acusando? Exacto. ¿Qué es lo que se está investigando? O sea, ¿a quién le cree uno? ¿Al presidente que dice caiga quien caiga o al presidente que dice de qué la están acusando? Porque, no, o sea... Yo creo que hoy día la gente no le cree a nadie, ¿eh? Y dice que no quiere una avalancha, que no quiere una avalancha de peticiones, de renuncia. Está bien, yo entiendo yo entiendo al presidente cuando él a lo mejor habla en relación a ciertos cargos, pero todavía la justicia ni siquiera ha investigado. Claro, o sea, no sé por qué. Yo creo que lo que corresponde es lo que dijo al principio, que era que se investigara a fondo y caiga quien caiga. Yo creo que eso es lo que uno espera, porque, ¿sabes qué? Yo entiendo. Y yo creo que se valora mucho la lealtad con tus amistades o con tus pares de militancia y todo. Pero la primera lealtad que debe tener un gobernante es la lealtad con su pueblo y con su gente. Y sobre todo cuando es la plata de la gente. Entonces, yo creo que la primera señal que había dado era bien... bien buena. Pero después estas cambios... Voy de inmediato. Por eso, Mauricio, yo estoy de acuerdo con Gonzalo en el tema de las lealtades. Y por eso mismo, no quiero que se pierda este foco de discusión, porque el presidente hace un tránsito. Yo no sé si es Miguel Crispi el que está detrás, porque decían que había llegado una minuta de las... Miguel Crispi también militante, que trabaja en el segundo piso del gobierno, por si alguien... Entonces, como que llegó una minuta, no sé, pero hubo un cambio de posición en el presidente desde el caiga quien caiga, o llegaremos hasta, o da lo mismo quien sea, en fin,
hoy día a defender a dos personas que a lo mejor son inocentes. Yo no estoy acusando a nadie, digamos. Claro. Pero el presidente parece tener más antecedentes de lo que tenemos nosotros aquí, respecto de la delegada del Biobío y del Seremi del Maule. Vamos por partes. Si el presidente pone las manos al fuego por un Seremi o por una delegada, debe tener información que nosotros no mucho mayor que la nuestra como para realizar este tipo de afirmación. Y uno dice, bueno, hay cierta nobleza al presidente al proteger o al blindar a su gente. Uno puede discutir eso o no. Pero también está el peligro de caer si es que se obtienen más antecedentes. Yo en eso sería mucho más cuidadoso que el mandatario. Ahora, yendo esto un poco más arriba, no sé si les da la sensación, pero la gestión del presidente Boric ha sido igual que correr con la nariz tapada. Hagan el esfuerzo de correr con la nariz tapada. Van a estar ahogados y exigidos. Fíjense ustedes que ha tenido o ha enfrentado 4 eventos extremadamente críticos en 14, 15 meses. Sí. Pierde el plebiscito constitucional, indultos a fin del año anterior, mal resultado de la elección de consejeros constitucionales y ahora el evento de corrupción. Pero este es el más complejo. Este es uno de los más complejos junto con los indultos. Bueno, uno puede decir, bueno, en el plebiscito le cortaron las piernas, en los indultos le cortan las manos y con el caso de corrupción le rompen el corazón. Entonces, ¿cómo queda el gobierno de aquí en adelante? Pongámonos un poco en la cabeza al presidente Boric. El presidente Boric quiere una reforma tributaria, quiere una reforma previsional y quiere firmar la nueva constitución, ¿cierto? Esos son, digamos, los 3 propósitos. ¿Lo y eventualmente, perdón, entregarle el gobierno a alguien de su misma coalición? Entonces, eventualmente. Tú, Karen, puedes llegar al fin del gobierno. El gobierno se acaba a fin de año, ¿eh? No estoy diciendo que vaya a renunciar, no. Se acaba porque tenemos elecciones municipales y elecciones legislativas y presidenciales. Campaña de los políticos. Mauricio, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista han sido momentos bien complejos, el tema del indulto, el rechazo, ¿cierto?, a esta propuesta de nueva constitución. Pero en este caso, una de las grandes promesas del presidente cuando era candidato era precisamente elevar los estándares de probidad, de transparencia, de decirle adiós a la nueva corrupción. Política. Catalina Pérez en su momento, en el año 2018 también fue un gran nombre en relación a esto. Incluso ya presentó un proyecto anti-instituto en el año 2018. Entonces estamos viendo que hubo un speech en relación a esto. Y lo que me llama más la atención es que se está hablando de platas públicas en uno de los temas más delicados, yo creo, de nuestro país. La vivienda. En el programa del presidente Gabriel Boric está precisamente el tema, la promesa de aumentar, ¿cierto?, la vivienda, la deuda habitacional, pero estamos hablando de los campamentos. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces no entiendo al presidente, no lo entiendo y por eso no tengo ni una hipótesis al respecto. Lo planteo desde la más inocente duda. ¿Por qué el presidente o por qué el gobierno cambia y gira de un día para otro? O sea, vamos a investigarlo todo y vamos a llegar hasta donde sea a decir, mira, que hay 2 personas que en realidad no vamos a participar del festival de la petición de las renuncias. Está bien, yo entiendo que el gobierno no tiene que ceder a un petitorio de renuncia a la oposición porque mostraría mucha fragilidad. Pero manténgase en el caiga quien caiga, ¿o no? Debería mantenerse en el caiga quien caiga y yo tengo la impresión, José, solamente la impresión, al igual que tú... Me causa duda. Que en estos 3 niveles, de las fases que implica un escándalo de corrupción, que es la discusión política, jurídica y legislativa, la fase política, en el caso del gobierno, solamente puede concluir con un cambio de gabinete. Tú me vas a decir, bueno, ¿y quién va a salir? No lo sé. ¿Y quién va a asumir? El problema del Frente Amplio y de la coalición de gobierno en general, que tiene un elenco ya muy estrecho. Además, perdón, el presidente sale a decir y a defender a la figura de la delegada del Biobío, que está mencionada en la querella de RD. De RD, exactamente. Deme un segundo, un paréntesis para que sumemos como... Yo creo que sin parlamentarios esto no se puede conversar, ¿cierto? Y tenemos a 2 invitados que están conectados a través de la web ahí con nosotros. El diputado Jorge Alessandri y también Alejandra Sepúlveda. Gracias por estar ambos parlamentarios con nosotros esta mañana. ¿Cómo están? Un tema súper importante y yo le quiero preguntar primero a la dama, como se ha dicho siempre, ¿no? Alejandra, ¿usted cree que esta es la peor crisis de corrupción? A ver,
Primero saludar a todo el panel, ¿no? Hola, buen día. A todos y todas y decir que, bueno, yo soy senadora por la región de O'Higgins, Mauricio lo sabe bien, sí. De la región de O'Higgins y estamos en este minuto en algo, después de toda la catástrofe, ¿no? Y todas las complicaciones que hemos tenido, estamos aquí atrásito ya entregando las primeras ayudas, ¿no? A los crianceros, de O'Higgins. Estoy en Coltauco, y estamos entregando en este minuto las primeras ayudas a más de 170 agricultores con más de 2.000 kilos de alimentos y bueno, por lo menos estamos tratando de llegar lo antes posible a través del INDAP, que es una institución tan importante. Ahora, en relación a la pregunta, ¿no? Yo creo que esta es la crisis más compleja, ¿no? Más difícil de abordar, porque tiene que ver con un partido político que es el círculo más cercano al presidente, pero además de un partido y una coalición que una de las banderas más importantes, ¿no? Era luchar contra la corrupción, contra los pitutos, contra el amiguismo, contra todas esas cosas. Y que lamentablemente hoy día vemos, ¿no? que lo que está ocurriendo. Por eso que yo creo que aquí... Han hecho hartas cosas contrarias a lo que prometieron y bien rápido, si este gobierno no lleva mucho tiempo. Por ejemplo, la corrupción, ya vemos que está la escoba con este tema. El amiguismo, bueno, varias de las nominaciones a embajadas, cargos, han sido un requete polémico. Tampoco se ha cumplido con eso. Entonces, claro, ¿cree usted que esto va a significar que tal vez este gobierno pueda bajar y acercarse ya a un 20% de aprobación? ¿Puede ser letal? Se habla de un disparo en la línea de flotación. Mira, para mí lo más importante no es las encuestas, Gonzalo, Yo creo que las encuestas van y vienen, ¿no? Bueno, depende, o sea, a mí porque son buenas sí les importan. Sí, por lo menos a mí lo que me importa es que el gobierno tiene que tener una línea de acción y no inmovilizarse. No inmovilizarse por lo que ya está ocurriendo. O sea, estamos en tantas complicaciones, ¿no? Mira dónde estoy hoy día. O sea, estoy en Coltauco, no podemos inmovilizarnos por esto. Es tanta ayuda la que se necesita, ¿no? Y en el tema de vivienda, además, que lo decía creo que Natacha, ¿no? Que es tan difícil. O sea, el tema de vivienda es hoy día el centro de uno de los problemas más graves que tenemos. ¿Sabe lo que pasa? Que yo coincido con usted, pero 100%. Y voy a contar, yo estuve allá, estuve en Licantén, y allá me encontré con una persona que tiene harto que ver con esto, porque persona emblemática del partido, el ministro Giorgio Jackson. Y yo le pregunté, le dije, ¿cómo van a salir ustedes de esto? ¿Cómo van a recuperar la credibilidad? Y él nos decía, no quiero hablar de esto, porque estoy aquí entre medio de la gente damnificada, ya he hablado varias veces, después lo podemos conversar perfectamente. Y decía, pero es que a propósito de esto mismo, si acá tremenda necesidad, ¿y qué se va a necesitar? Vivienda. ¿Y qué plata fue la que se está cuestionando que se usó de manera irregular? Plata de vivienda. ¿Y dónde está el ministro de Vivienda? En el norte, justamente, también. Entonces, intentando creo que desgraciadamente está conectado con esto. Bueno, es que Gonzalo, ese es el problema. Sí. O sea, lo que uno dice hoy día fue en el corazón, más allá de los brazos y las piernas, es el corazón de los problemas que hoy día tenemos. 650.000 personas que no tienen vivienda. Sí. Aquí en la región tenemos 30.000 personas que no tienen vivienda. Entonces, los campamentos además son los más vulnerables de los vulnerables. Entonces, yo creo que hoy día el caiga quien caiga tiene que ser absoluto. No Senadora, puede ser, ¿me entiendes? Que quede un atisbo de duda en esto. Un atisbo de duda. Y eso es lo que yo creo que hoy día tenemos que ser súper rigurosos, pensando en todas las personas que nos necesitan. Hay que dejar ahí que la justicia actúe, permitir que la justicia actúe, me imagino, y también tomar decisiones políticas. Pero mi pregunta tiene que ver con cómo el gobierno va a acotar el daño y va a poder tomar una decisión en materia, digamos, de hacer un control de daño si... La verdad, esto es como leche desparramada en el suelo. O sea, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Mire, cito a Radio Bio Bio. Escuchen, por favor. Fundación para hacer películas y atender mascotas entregó agua potable en Copiapó y cobró 190 millones de pesos. Yo me pregunto, esto lo publica Radio Bio Bio, no lo estoy diciendo yo. ¿Cómo una fundación que tiene un giro para hacer productos cinematográficos y para atender animales
se adjudica un convenio para entregar agua potable en campamentos de la región de Atacama. No lo sé. Déjeme leer el parte del artículo para no quedarnos con el titular. Hasta diciembre del año pasado, los vecinos del campamento recibían agua potable gratuita que le entregaba el municipio y era distribuida por Techos para Chile. Pero una vez que comenzó a operar la fundación, debieron cancelar 12.000 pesos en efectivo mensualmente. Esta fundación tiene un giro de realización de películas y atención veterinaria. ¿Ya? Llegó un convenio con el Ministerio de la Vivienda y se le pasaron 190 millones de pesos para que entregara agua potable en Copiapó. Esta fundación se llama Comprometidos. Recibió 128 millones para entregar agua potable en camiones aljibe a 4 campamentos de Copiapó y el monto en mayo se elevó a 190 millones. Entonces, yo no sé si aquí habrá delitos, si no habrá delitos, si esto está bien, si esto está mal, si el ministro sabía o no sabía. Pero lo que se lee es una cosa bien bizarra. Perdón que lo diga así. Entonces, ¿hasta dónde? O sea, ¿esto va a seguir saliendo más de esto? ¿O efectivamente que hay una manipulación de cierto sector político, hay una fake news terrible, una operación contra el gobierno? Porque en realidad uno dice, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿O ustedes dicen que esto comienza y termina con Democracia Viva? Oye, perdón, aquí nos llega información del MIMBU también, ¿ah? A propósito de lo que estamos hablando. Y dice que en el portal de Chile Compra se señala que la comparación con años anteriores, el 2022, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo utilizó con mayor frecuencia la modalidad de transacción de trato directo, es la justificación para esto que estamos hablando. Sí, con la modalidad de transacción de trato directo, y hay que aclarar, dice que esta variación se explica una parte significativa por la renovación de licencias de software y que como existía este tema del proveedor único, es la explicación que entrega, claro, lo renovaron. Pero ahí tiene un caso en Copiapó, yo no sé hasta dónde llegará esto, pero una fundación que tiene un giro para hacer películas y para atender mascotas, que me encantan las mascotas y qué rico que hagamos películas, ¿cómo termina, según Bio, cito siempre a Bio, Néstor Aburto, le mando un saludo, termina entregando agua potable en campamentos del Copiapó? Yo no lo entiendo. ¿Al diputado? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Y sumar ahí al diputado también. ¿Cómo está, diputado? Hola, diputado. Gracias, Karen. Gusto saludarlo. Hola, Antonio, un saludo a todos. También a Alejandra, que está en la región de O'Higgins. También tiene un tema ideológico esto. Recuerden que los jóvenes que hoy día son ministros, son parte del gobierno, tuiteaban en contra incluso de la Teletón, porque decían, ¿por qué una fundación privada tiene que salir a hacer algo que debiera hacer el Estado? Y tuiteaban en el 2010, 2011 contra Mario Kreuzberger. Pero cuando les toca a ellos asumir el poder, eso de que el Estado tenía que solucionarlo todo tiene una excepción. Si son mis amigos los que han armado la fundación, resulta que la sociedad civil pasa a ser efectiva, eficiente y eficaz. Y después, lo que hemos hecho nosotros en la investigación en la UDI es que aplicamos filtros, porque no tenemos capacidad para estudiar 1.500 fundaciones. Hicimos un primer filtro: si creaste la fundación desde que el presidente fue electo en diciembre del 21 y asumió en marzo del 22. O sea, la creaste en esos 3 meses y medio. El segundo filtro que aplicamos es si recibiste plata los primeros 3 meses de gobierno por trato directo. O sea, la creaste justo cuando tus cercanos iban a llegar al poder y recibiste plata por trato directo, que es una excepción en el Estado en los primeros 3 meses. Y fuimos a un tercer filtro. Y el tercer filtro que aplicamos fue que hayas además recibido platas vía CERVEL para la campaña del apruebo. O sea, la creaste cuando tus amigos iban a llegar al poder, recibiste platita rápido por trato directo y participaste en proselitismo político. Con esos 3 filtros quedamos en 45 fundaciones, en la metropolitana, en el norte y en el sur. Entonces esto no es Democracia Viva, no es solo Catalina Pérez, no es solo Antofagasta. Aquí hay alguien que diseñó el modus operandi, que se le ocurrió esta beta y dijo, aquí tenemos un forado del Estado y tenemos que aprovecharlo. Y eso es gravísimo por el tema ideológico, gravísimo por lo que sacaron y gravísimo porque el presidente te da una voltereta, ya lo conocíamos con ese sobrenombre coloquial, ¿cierto? Pero en este caso la voltereta es mala porque que haya pasado de refundar Carabineros a apoyarlo, eran volteretas que a mí me gustaban, volteretas de la sensatez, pero la voltereta ahora de manos al fuego a proteger a la delegada
antes que se investigue, me parece una mala voltereta. Entonces, nos pone muy intranquilos como ciudadanos y como oposición. Sí, bueno, uno se pregunta, ¿es la punta del iceberg? Y tal como tú lo decías, José, yo me quiero quedar también con cómo han sido las diferentes voces, incluso del Frente Amplio. Es decir, la directiva de Revolución Democrática también ha tenido un cambio de tono. La Torre también ha endurecido, ¿cierto?, sus palabras contra Catalina Pérez. Que la Torre ni siquiera sabía si estaba al lado de Catalina Pérez o no estaba al lado. Iván Valenzuela le tuvo que decir, yo lo vi ahí al lado de ella. Bueno, hay parlamentarios también del Partido Socialista que han criticado las palabras del presidente Gabriel Boric, también con este respaldo que ha tenido hacia la delegada presidencial. A mí me gustaría saber, senadora, ¿qué le parecen los dichos y este cambio, cierto, de tono en relación a las palabras del presidente y si cree que ese es el camino correcto para manejar esta crisis que se está viviendo? Bueno, primero las palabras del senador Latorre, ¿no? Yo creo que la información, además que el recibido, ha sido muy a cuentagotas de lo que estaba ocurriendo, hasta que se destapa absolutamente estas irregularidades, esta posible corrupción, ¿no?, que además no solo está en Antofagasta, sino al parecer en el Maule. Entonces, frente a esa situación, claro, se toman distintas decisiones, pero además relacionarlo con la reunión que tuvieron los diputados de Revolución Democrática y donde se toma colectivamente esta decisión. Yo creo que hoy día, además, lo del presidente, ¿no? Yo me quiero quedar con sus últimas palabras o sus penúltimas palabras. O sea, yo creo que aquí, de verdad, caiga, no puede ser otra alternativa. ¿Pero qué le parece el cambio de tono? Y también creo que la sospecha, y yo creo que también, mira, yo pediría a los militantes de Revolución Democrática que hoy día tienen la sospecha, ¿no?, o están siendo cuestionados, etcétera, que una cosa es que el presidente le pida la renuncia y otra es que ellos den un paso al lado. Yo creo que por su propio partido, por lo que está ocurriendo hoy día en el país, porque no quede ningún atisbo defiéndanse donde tiene que defenderse, en los tribunales, donde sea, pero sí el cargo que hoy día ostentan. Y yo creo que lo más digno para un funcionario público de esa envergadura, mira, ¿sabes qué? Yo doy un paso al costado por el bien del gobierno, pero por el bien de mi partido y por el bien, además, ¿no es cierto?, de defenderme solo en términos personales en lo que está ocurriendo. Yo creo que aquí, mira, más allá si son inocentes, son culpables. Hoy día tenemos toda la ciudadanía revisando y todas las instituciones revisando esto. Sí, entonces, desde el punto de vista, yo diría, de lo que el funcionario público tiene que hacer es decir, mire, yo me voy, porque además son cargos de confianza, porque quiero defenderme solo y no hacer daño al partido tampoco, ni a la coalición de gobierno. Bien, senadora Alejandra Sepúlveda, también diputado Jorge Alessandri, muchísimas gracias por esta conversación. Sí, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a usted. A usted, Alberto, tú querías comentar algo. Una cosa que a mí me parece un poco raro todo lo que está pasando, porque esta película nosotros ya la vimos y todos vuelven a repetir lo mismo que repitieron otras veces. ¿Cuál era el mecanismo anterior? El financiamiento ilegal de la política con facturas ideológicamente falsas y con boletas de honorarios ideológicamente falsas. Primera respuesta al gobierno cuando era solo penta, que se investigue todo, vamos con fuerza, que se querelle el Servicio de Impuestos Internos, vamos con todo. Chuta, parece que estamos tan bien metidos. Impuestos Internos, ya cambian al jurídico, cambian al director, no más querella, ¿cierto? Hoy día estamos viendo exactamente lo mismo. Esto es democracia viva, sí, es revolución democrática. Chuta, parece que no es revolución democrática. Están los que reparten agua, están estas fundaciones nuevas, es más grande, etcétera. Mejor tratemos de encapsularlo. ¿Y saben cuál es el título de la película? Desangramiento por goteo. ¿Y saben cómo termina? En un estallido social. Mira, ¿sabes lo que va a pasar? Oye, yo voy más allá. Yo voy más allá. ¿Es así? Sí, pues, tienes razón. No creo... ¿Sabes que yo voy más allá? ¿Sabes qué? No nos extrañemos. Yo aquí no estoy sugiriendo eso que ocurra. Pero a veces se mira con mucha distancia los fenómenos que ocurren en otros países. Yo me acuerdo que mirábamos así como con pena a México, a Colombia, como pobrecitos, el narcotráfico. Y llega. Aquí lo tenemos metido, pero hasta la tusa. Miramos de lejos al señor Bukele. Ya lo están copiando en otros países de la región. ¿Por qué? Se le pasa la mano, por cierto, y está muy cuestionado por las formas. Pero tiene 70 y tantos % de aprobación. Los tiene a todos presos, sí. Pero la gente estaba hasta acá de delincuencia. Y ahora va a ser una cárcel para encarcelar a los corruptos. Porque también tiene la crema en los municipios. Entonces,
si no se ponen serios para cortar este queque, que no vuelvan a pasar todas estas cosas, con las fundaciones ahora, pero con los forados que hay en muchas de las corporaciones en los municipios. Municipales. Las licitaciones, en luminarias, mira, tantas formas de corrupción. Nos va a pasar algo así. Buen punto lo que dice también. Y sumar a eso, ¿cómo se sale esto? ¿Cambio de gabinete en lo inmediato? Ahí también para apuntar a la parte también política. Sumando ahí, complementando lo que dice Gonza. Y para que no me digan nada, lo último, esto es de todos los colores, Acá hay municipios de derecha, de izquierda. Por eso se encapsula por ahí va, Gonzalo. por ahí va. Acá tenemos la sensación de una especie de turbazo, ¿cierto? Turbazo hacia los recursos públicos, particularmente en el Ministerio de Vivienda. Pues esto se puede extender. Y Antofagasta es ARD, lo que en su minuto, en términos de estigma, San Ramón fue para el Partido Socialista. Son dos figuras distintas, pero hay un estigma ahí. Lo tercero es lo que, antes de responder lo de cara a lo que preguntabas tú, Gonzalo, respecto a el ambiente de opinión pública que hay para recepcionar a liderazgos que tengan las características de líderes autoritarios o líderes que no les importa mucho la democracia. Estamos en medio de una crisis de representación, todos lo sabemos, pero han aumentado dos cuestiones que son preocupantes. Han aumentado las predisposiciones hacia un régimen autoritario. De acuerdo a la última encuesta del CEP, aumentaron esas predisposiciones, y de acuerdo a la última encuesta de Mori, se produce una revalorización del pinochetismo, de la figura de Pinochet. Entonces, tú tienes el siguiente escenario. Tienes voto obligatorio, hay bolsones de la ciudadanía que presentan mayores dosis de malestar. Esas dosis de malestar posteriormente pueden ir decantando en predisposiciones autoritarias, en el amor a un líder que proponga la mano dura ante todo evento, y que por lo tanto terminemos el año 2025 escogiendo una persona de esas características que, como decías tú, ahora, a juicio nuestro nos parecía algo muy anómalo e improbable. Ahora, en relación a este escándalo en particular, al gobierno todavía le queda mucho tiempo. O sea, yo creo que el cambio de gabinete es mandatorio. Sí, o sea, no puede ser que sigan apareciendo convenios del Ministerio de la Vivienda con diferentes fundaciones que tenían giro para otra cosa y que no haya, digamos, un ajuste ahí. Yo no tengo nada en contra del ministro Montes, creo que es un emblema de la política y una cara muy visible del Partido Socialista, histórico, de la concertación en su minuto, luego de la nueva mayoría. Pero creo que el gobierno, si quiere hacer un control de daños, tiene que acotar, tiene que encapsular de alguna manera las responsabilidades que no se agotan en la subsecretaria. No es posible que el ministro Montes, o sea, si el ministro Montes en realidad no sabía, quiere decir que tenía muy mala relación con su subsecretaria. Así es. Entonces, la verdad es que creo que ahí hay un elemento, y es momento además, más allá del ministro Montes, para no personalizarlo en él, creo que el sismo político que se está produciendo es tan grande que es bueno un cambio de equipo. Yo creo que el gobierno lo debe estar evaluando, no lo sé, a lo mejor estoy haciendo política ficción, pero creo que lo debe estar evaluando. Lo debe estar evaluando, sí. Porque da un giro, permite que el gobierno retome el control de la agenda de alguna u otra manera. Exacto. Con un cambio de gabinete. Y ¿sabes por qué es necesario? Y coincidiendo con eso, es porque al frente no tienes a un Longueira, que fue capaz de resolver en parte la crisis en la que se movió el presidente Lagos con el caso Movgate, le tienden la mano y firman ese acuerdo. Y recuperando un poco lo que decía Alberto recién, ¿qué pasaría si es que nos comenzamos a encontrar con gobernadores del otro color político que tienen estas mismas prácticas? Partidos del otro color político que tienen estas mismas prácticas. Eso va directo al Congreso para llegar a un acuerdo legislativo. Y de esa, o sea, la peor noticia para el país. Ahí está la vieja política. Claro, la peor noticia para el país es que esto sea una práctica expandida, ¿verdad? Que el turbazo no solamente sea un sector político, sino que sea un turbazo masivo. Es una mala noticia para el país, pero sería una muy buena noticia para el gobierno, discúlpeme que lo diga así, porque permite que se avance a la etapa legislativa. Profe, querido, mira, muy cortito, aquí Michel Deler escribe algo que tiene mucha razón. ¿Cuál es nuestro querido Michel, cuál es el músculo más potente organizado de ayuda humanitaria? Dice, incluso más que el Estado, en medio de catástrofes como las que estamos viendo ahora, además producto de estos sistemas frontales, inundaciones, son las fundaciones. Entonces, porque llega más rápido que el Estado, entonces pagan efectivamente, como decías tú, a propósito de la quimioterapia, los buenos por los malos, gente que efectivamente hace su trabajo y tiene un compromiso social grande. ¿Qué debería pasar,
profe, con el ministro Montes. ¿Qué debería pasar con el ministro Jackson? Sí, a ver, yo lo que le sugeriría al gobierno, si es que estuviésemos con José Antonio ahí en calidad de asesores, sería... en el segundo piso. La realidad sería tan distinta en el gobierno si usted y yo estuviéramos de asesores en el segundo piso. Sería avanzar, Karen, en la medida de lo posible hacia un cambio de gabinete estructural, porque la crisis es de tal magnitud que este gabinete ya está absolutamente agotado. Es un gabinete que solamente da explicaciones, que ya no está en condiciones de dar soluciones. Mauricio, perdón. Qué bueno que tocaste el punto. A mí me da la impresión de que hoy día ni un cambio de gabinete les va a cambiar mucho la realidad. No te lo va a resolver. Reconstruye las comunidades. No te lo va a resolver. Tienes un problema de confianza. A ver, a mí no me gusta lo que está pasando. Creo que a nosotros como chilenos no nos puede ser indiferente que a un gobierno le pasen estas cosas, del lado que sea. Porque uno lo que quiere es que en una democracia el presidente o presidenta elegida por nuestro sistema le vaya bien, porque si gestiona bien, porque si está haciendo las cosas bien, va por un buen rumbo, es estable, es robusto en su actuar. Pucha, eso es bueno para todos. No, claro. Pero cuando están las cosas así es preocupante. Entonces, ¿sabes la sensación que me da a mí? Puedo estar equivocado. Siempre se dijo que los ministros y ministras eran los verdaderos fusibles. Entonces, ante un corte eléctrico, un cortocircuito, ¡pah! Los ministros inmediatamente saltan ¿para qué? Para defender al presidente o a la presidenta. Yo hoy día veo cada vez más al presidente dando las explicaciones. Es al revés. Oye, sí. Hay vocería, hay otros ministros también. Dale, defendiendo gente para que no salten esos fusibles, o sea, defendiendo además a CDN, defendiendo y con un 28% de aprobación. No, pero el presidente además, a ver, no seamos ingenuos. O sea, el presidente además tiene un tremendo problema legislativo. Sí. Él tiene aquí comprometido su capital político en reformas que necesitan del erario público. Pero eso ya se acabó. Por lo tanto, pero ver, pero aquí hay un programa de gobierno, el presidente va a insistir con la tributaria vía Senado, que puede que no tenga el apruebo, que no tenga el apruebo, bien digo, de importantes parlamentarios, no tenga los votos. Pero la ministra Jara todavía está trabajando en la previsional. Entonces, la pregunta que yo me haría desde la óptica del presidente es: ¿cuán comprometida queda mi agenda legislativa después del desaguisado de Catalina Pérez? Pues el Catagate lo que hace básicamente, déjenme explicarlo, es que cada vez que el presidente Mario Marcel salga a pedir plata pública, le recuerden el Catagate. Pues. Que mira, si no tienes reforma tributaria, no tienes cómo financiar el CAE, no tienes cómo financiar la deuda histórica a los profesores. El presidente es un problema gigante, más allá del tema del delito. ¿Te fijas? Esa es una arista. Pero el otro es cuánto compromete esto al programa de gobierno. Totalmente, esa es totalmente. Y hay otro punto adicional para responder un poco lo que decía Gonzalo. Evidentemente que un cambio de gabinete no resuelve, pero yo quiero decir un punto. ¿Cuál es la figura dentro del gabinete que saliendo dejaría conforme no solamente a la oposición, sino que también al socialismo democrático y, por qué no decirlo, a la Federación Regionalista Verde Social, a Comunes o a Convergencia Social? ¿Quién es esa persona que no tiene las manos metidas en democracia viva necesariamente? ¿A quién me estoy refiriendo? Al ministro Jackson. El ministro Jackson goza de una muy buena relación con el presidente de la República, pero cuando hubo el cambio de gabinete anterior, y lo comentamos acá, ¿qué dijimos? Esta es la mejor noticia para la oposición. El hecho de que el ministro Jackson permanezca en el gabinete, porque genera un ambiente de cólera en la oposición y dentro del socialismo democrático. Y si no me creen, vean todo lo que dice o publica el senador Fidel Espinosa. Cuando tú tienes una figura que genera ese tipo de resquemor y cólera, entonces lo más razonable, por el bien de esa persona y por el bien del presidente y por el bien del gobierno, es proceder a un cambio, porque el presidente ya llegó a un punto en que Jackson representa un gallito, casi una cuestión personal para él. Y esto es una cuestión de carácter político. Pues estoy de acuerdo, el cambio de gabinete no corrige nada, pero por lo menos te da un poquito de aire si es que se hace tal como lo estoy diciendo. Sí. Mauricio, me llama mucho la atención, no sé si estoy siendo muy ingenua también, díganme ustedes, pero la comunicación interna del Frente Amplio me parece muy dispar. Bueno, en este programa la ingenuidad se te va a acabar. No te preocupes. Me parece llamativo que la comunicación del Frente Amplio con todos los partidos que tiene ha sido muy dispar, incluso dentro de Revolución Democrática.
democrática. Pero, por ejemplo, y esta pregunta es para ti, Alberto, en temas de transparencia. Ayer Gonzalo Vinter, que es parlamentario de Competencia Social, ¿cómo dice? La cuña. Dijo, ningún partido puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% pro. Él es de Convergencia Social. Yo daría vuelta a la frase. Un partido que crece debería aspirar a ser 100% pro. Promesa de campaña. Ahora, no sé el contexto, la mejor está descontextualizado, no lo sé. No. Creo que es una frase muy mala. Muy mala frase, por lo primero, y segundo, de quién viene y quién la dice. Porque si yo soy una persona que efectivamente toda la vida he pontificado que las cosas las voy a hacer distintas, ahora no puedo decir que porque crecí, cambié y ahora sí puedo efectivamente tener una laxitud de que estas cosas van a ocurrir. Yo creo que estamos siendo víctimas del hipermoralismo. Y el hipermoralismo que ahora viene de este sector, pero lo hemos visto en la historia. Carlos Ibáñez del Campo, la escoba para barrer con la corrupción. O sea, esto ha ocurrido en la historia de Chile, ocurre en la política. Trump también llegó con esa promesa. O sea, la promesa de los que vienen a cambiarlo todo, pero que son tan seres humanos como todos nosotros, que tenemos defectos, tenemos virtudes, etc. Entonces, al final lo que hace Vinter es la contratación de una promesa que ellos jamás iban a poder cumplir. El problema es que las personas creyeron en esa promesa, votaron por esa promesa. O sea, que ni ellos creyeron. Y yo creo que, Natacha, tú no eres ingenua. Yo creo que sí, efectivamente, estamos siendo muy bondadosos, en el sentido que yo creo que el gobierno se acabó. Se acabó en el sentido que el gobierno lo único que puede hacer es administrar. Pero lapidario tú, Lo único que puede hacer es administrar. Y ahí podrían estar sus logros. Gestión. Logros antidelincuencia. Pero ese es el mínimo, pues, Alberto. Ese es el mínimo. Pero ¿tú crees que va a poder pasar? Es el mínimo. Si el programa de gobierno se destruyó el 4 de septiembre. Pero no necesariamente. Y la moralidad y la ética se destruyó hace 2 semanas. Yo difiero. ¿Cómo va a poder gobernar con quién? No, difiero. A ver. ¿Dónde está Lizardo? ¿Dónde está Carolina Toda? ¿Dónde está Camila Vallejo? Ayer los que saben de política. Estaba en Temuco, ahí salió, pero tuvo un problema. Bueno, en todo caso, la que más habla es Carolina Toda. Sí, yo creo que habla más que la oposición. Pero yo difiero. Mira, más allá del golpe duro que significó el 4 de septiembre para el gobierno, yo sí reconozco que efectivamente hay un golpe duro, que el gobierno tenía un diseño que era funcional al proyecto constitucional que fracasó y eso nadie lo puede negar. Sí. Y el gobierno luego trata con mucha dificultad de generar una dirección nueva en relación a la nueva realidad que estaba viviendo y luego tiene que enfrentarse además a un Consejo Constitucional donde tiene mayoría republicana. Pero yo, hasta antes de este escandalillo, escandalazo, escandalera de Democracia Viva, tenía fe, fíjate tú, en que el gobierno, después del 1 de junio, sobre todo habiendo escuchado al presidente el 1 de junio, podía reconstruir un relato de acuerdo que lo llevara, no a lo mejor a su máximo, pero sí a aprobar una tributaria y una previsional que fuera consensuada, masticada, digerida. A lo mejor no lo que el gobierno quería ni lo que el presidente en su fuero interno pretendía, pero algo cercano a eso. No es perfecta, pero es lo que más o menos soñé, como decía por ahí la Michelle. Pero después de esto, me parece que esto es aún más complejo que el 4 de septiembre. Yo no sé, alguien decía ayer, no sé, Natacha, tú tenías ahí abiertas varias declaraciones. Alguien decía ayer de Socialismo Democrático es que el presidente no logra ver la gravedad de esto. Sí, un parlamentario socialista. Gastón Saavedra. Sí. Y yo estoy de acuerdo con Gastón Saavedra. O sea, creo que esto compromete la narrativa del gobierno, pero no solamente su imagen ante la opinión pública, sino que su agenda legislativa. Sí. Entonces, José, ¿en qué difiere? No. Difiero en que antes de Democracia Viva, muy en sintonía. Lo que yo quiero decir es que incluso con el golpe del 4 de septiembre, hasta antes de Democracia Viva, yo le tenía fe al ministro Marcel y creía que efectivamente la ministra Jara podían articular acuerdos en materia tributaria y en materia previsional. Hoy soy una persona desesperanzada. Pero si probablemente... Creo que es muy difícil. Probablemente... Hasta es posible que nos quedemos sin nueva constitución. Si es que miran las encuestas, el 53% está rechazando en contra. 53% de acuerdo a la última encuesta CADEM. Y la pregunta es la siguiente. Dentro del Consejo Constitucional, la mayoría individual es el Partido Republicano. Frente a un 53% que pueda rechazar. Díganme ustedes qué grupo de ese Consejo Constitucional tiene los incentivos para salir a la calle a pedir el voto de la gente. ¿Va a salir Renovación Nacional con Torrealba? ¿Va a salir Revolución Democrática con Democracia Viva? ¿Quién va a salir a pedir el voto por el apruebo en medio de esta crisis económica, en medio de una crisis de seguridad pública, en medio de una crisis migratoria, en medio de una crisis política y en medio de una crisis de corrupción? Algo claro. Pero republicanos,
Imagínate que el republicano dice, ya, vamos a votar esta constitución y pierde. ¿Quién va a cargar con todo el costo? Lo va a cargar republicano, dice alguien se cayó. Dale. Sí. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? No, está todo bien, Sí. está todo bien, está todo bien. O puede pasar algo bien insólito, que es que se una porque en el fondo va a estar republicano, puede estar Kast y puede estar también el presidente Boric pidiendo que se apruebe, algo que va a ser bien... Bien extraño, claro. Sería cubrir todo el arco, pero... Yo estoy con Mauricio, yo creo que si la apruebo, el respaldo a la nueva constitución no crece de aquí a diciembre, Kast va a empezar a invisibilizar. Nadie va a querer saltar un cargar buque con que se va a ese. hundir? Claro, ¿quién va a querer unirse a un fracaso? ¿Sabes lo que pasa? Que además todo esto, además de lo grave que es, yo creo que ratifica la percepción que hace rato tenemos muchos ciudadanos que vemos a quienes nos guían, y hace años ya, la corrupción no partió aquí en este gobierno, la delincuencia tampoco, pero como veo que nadie está preocupado realmente de nuestros problemas, sobre todo de los que más tienen problemas. O sea, el que vive pobreza siente que están discutiendo cuestiones que a mí, de hecho, se están usando platas que deberían estar usándose en mí, en mi salud, en mi seguridad. Entonces el nivel de decepción aumenta y eso es súper... Ahora se paralizó en el fondo la relación, estos convenios entre fundaciones, eso es lo que hizo la Contraloría, eso es ¿no? muy grave, o sea, el daño, y lo estaba hablando recién con Alejandra Pizarro de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, el daño que Revolución Democrática le ha hecho a la sociedad civil organizada es ¿Afecta terrible. a otras fundaciones? Es terrible, no. ¿Y a quién afecta? A los abuelos de la Fundación Las Rosas que necesitan la transferencia, a los niños del ex-Sename que necesitan las transferencias del Estado, a las residencias del Hogar de Cristo que se necesitan en invierno para ayudar a los más desposeídos. Lo que hace el Contralor es correcto, pero no puede alargarse mucho tiempo porque podría generar un costo social muy grande. Entonces, por un egoísmo partidario a ¿Cuánto través es lo de mínimo estos que vehículos, podría dedicarle el Contralor a esto, Alberto? yo creo que 30 días es lo máximo que el Contralor, es lo máximo que te aguanta. Pero el Contralor ha dicho que antes de 15 no va a tener nada. Entonces hay un riesgo grande de continuidad porque las fundaciones, los que hemos trabajado en fundaciones lo sabemos, vivimos del día a día muchas veces. O sea, tú vives de la transferencia que te van a hacer, de la donación que te va a llegar y si no te llega a tiempo, se te cae todo. Dejas de pagar sueldos, etcétera. Tenemos imagen a esta hora en vivo del ministro Montes, está en una actividad que tiene que evidentemente ver con vivienda. A lo mejor se va a referir a este tema, falta un rato para aquello. Pero bueno, la verdad es que ayer o anteayer cuando nos entrevistamos, el ministro Montes, con todo el respeto del mundo, no tenía idea de nada. O sea, no sabía nada, no le dijeron nada, llegó a entregar los documentos que alguien le entregó. Entonces, la verdad es que la inconsistencia de lo que está ocurriendo al interior de la cartera de vivienda es bien, digamos, grave. Ahora, el ministro Montes representa a un sector político que el gobierno necesita. A un socio estratégico. Entonces, dejarlo caer, era más fácil dejar caer a la subsecretaria de Vivienda que al ministro Montes, que efectivamente hoy día, oye, si hay voces, hasta el mismo Fidel Espinosa, que francotirador electoral, o sea... Entonces, no es tan fácil para el presidente pelearse con el socialismo democrático hoy día y además sacrificar a una figura como Montes, que es un clásico de la política chilena. El presidente está metido en un verdadero problema. No es que yo lo esté defendiendo ni que sea empático, no tengo ni una relación con él, no me interesa. Pero sí logro ver, digamos, la gravedad y lo complejo del laberinto en el cual metieron al gobierno, se metió el gobierno o el partido de Aprodignidad metió al presidente. O sea, tiene que sacar adelante una reforma y hoy día, yo lo dije acá y lo repito, porque es lo que creo. Catalina Pérez y compañía, que además Andrade y el otro señor fueron expulsados de RD hace media hora, afuera, no sé qué irá a pasar con Catalina Pérez, pero le entregaron en bandeja a la derecha el argumento más eficaz para negarse a legislar en materia tributaria y previsional. Así es. O sea, lo pusieron así, sírvase. Qué ordinario. Pero es eso, ¿no? Oye, no solamente a la derecha, José. Hay gente que me ha escrito ahora. No quiero que los impuestos se ocupen en esto. Exacto. O sea, si se midiera la popularidad de la reforma tributaria este domingo, yo te garantizo que cuando la gente se le pregunte va a caer inmediatamente. Cuando hablábamos de la mesa de seguridad, que también se tuvo que pausar por el tema de los indultos, ya hablábamos de ahí una gran crisis. Esto, o sea, es muchísimo más grande en relación a todas las reformas que se tienen que necesitar. El tema de la oposición, están buscando una comisión investigadora por el tema de democracia viva.
pero también necesitan, como tú lo decías, ustedes lo decían, cierto parte del oficialismo que también ha sido súper crítico con el presidente. Sí, oye, podríamos estar toda la mañana hablando de esto. Bueno, yo creo que va a seguir siendo tema para rato. Y este fin de semana. Gracias a los dos, Mauricio. Gracias, Alberto, gracias, profe. El mejor, como siempre. Y vamos a una breve pausa, no se vaya porque volvemos al tiro. ¿Sabe con qué? No le puedo contar. ¡Qué sorpresa! No anticipe, no anticipe. Ya regresamos.